Hola a todos y bienvenidos a Biología de Tranquis. Espero que hayáis pasado unas buenas navidades, pese a lo rara que está siendo esta última temporada. Por lo que al programa respecta, cerramos el año pasado con el final de nuestro gran repaso de las plantas. Y después de una serie tan larga, esta me parece una buena oportunidad para hacer algunos episodios aislados sobre cosas variadas que puedan ser interesantes. Así que ya sabéis, si queréis mandar algunas ideas para episodios que os gusten, este es un gran momento. Ideas como por ejemplo la del episodio de hoy. Hace ya un tiempo me escribió un tocayo desde Argentina con una pregunta. Nicolás quería saber cuál era la especie más moderna, o al menos una de las más modernas, una que fuese notablemente más joven que el resto. La verdad es que es una pregunta muy interesante, y de buenas a primeras no recordaba haber leído demasiado al respecto, así que me puse a buscar a ver qué encontraba. En vez de una respuesta bonita, directa y sencilla, lo que me encontré fue un asunto complejo, confuso y con muchos tonos de gris, algo que es muy habitual en biología. Lo bueno es que esto no es un problema en absoluto, sino una oportunidad de hablar de una de las grandes discusiones de la biología, el concepto de especie. No hay duda de que si miramos a nuestro alrededor vemos una variedad enorme de organismos, divididos clarísimamente en grupos de individuos que se parecen entre ellos, y que a su vez son fácilmente distinguibles a simple vista de otros grupos. De hecho, la palabra especie viene de una palabra latina referida a la apariencia, que a su vez viene de la palabra para ver, que es specio. Quizá reconozcáis esta raíz en otras palabras como espejo o espectador. De acuerdo a este concepto de especie, que es el más antiguo y el más intuitivo, las especies son cosas con su propio aspecto distintivo, algo aplicable a la hora de clasificar animales, plantas, piedras, cualquier cosa que veamos. Y en el sentido puramente práctico es una definición bastante aceptable. Ninguno tenemos dificultad en distinguir un escarabajo de un pájaro o de un pino, y podemos ver que los pájaros tienen similitudes claras entre ellos, y los escarabajos entre ellos, y los pinos entre ellos. No necesitamos ser expertos en historia natural para hacer estos grupos. Tampoco necesitamos un conocimiento demasiado amplio para entender que un pájaro y un ratón se parecen más entre ellos que un pájaro o un ratón a un pino. Imaginemos que somos, por poner un ejemplo completamente al azar, un naturalista sueco del siglo XVIII llamado Linneo, que quiere catalogar el mundo natural de forma un poco más sistemática de lo que había hasta ahora. No tendríamos ninguna dificultad en poner al pájaro y al escarabajo juntos en una caja llamada Animalia, por poner un nombre cualquiera, y al pino en una llamada, pues por ejemplo, Plantae. Pero esta forma de clasificar no se limita a grupos tan amplios, y puede servir para distinguir organismos mucho más parecidos entre ellos. Por ejemplo, en el episodio 31 hablábamos de los grandes felinos, cosas como leones, tigres, jaguares o leopardos. Estos son animales no demasiado distintos entre ellos, pero fácilmente distinguibles a simple vista. Aunque sean todos felinos y tengan la misma forma general, podemos claramente ver que los leones y guepardos tienen diferencias en su pelaje, en su construcción corporal, en su comportamiento, y vemos además que suelen formar manadas separadas. Y si nos ponen un tigre al lado, podemos distinguirlo muy bien de los dos felinos anteriores. Además, sería fácil ponernos de acuerdo con nuestros amigos a la hora de ponerles nombres diferentes, o de considerarlos tipos o especies de animales distintos. Pero esto no nos sirve siempre, sobre todo cuando empezamos a cogerle mucha afición a observar la vida de cerca. Por ejemplo, antes decíamos que podíamos distinguir un pino fácilmente, ¿verdad? Pero ¿cómo de fácil es distinguir un pino negro de un pino carrasco, de un pino piñonero, de un pino marítimo o de un pino de Monterrey? Todas estas son especies que viven en España, ¿eh? Yo aprendí a distinguirlas hace unos 12 o 13 años para Botánica 2, pero si me pedís ahora que lo haga no creo que pudiera. Quizá podríais ponerme dos de estos pinos al lado, y podría ver que son diferentes, pero no sabría decir si esas diferencias son sistemáticas, y si definen esos dos árboles como variedades, especies o géneros diferentes, o si simplemente a veces algunos pinos tienen formas distintas a otros y ya está, de la misma forma que los humanos a veces son rubios y otras veces son morenos. Lo mismo pasa con los otros ejemplos que poníamos antes como clasificaciones fáciles. Quizá una persona que no sepa demasiado de pájaros puede distinguir correctamente dos especies de pájaro porque tienen plumajes distintos. Pero esa misma persona fallaría estrepitosamente al intentar aplicar el mismo principio a pájaros que mudan las plumas dependiendo de la época del año. Y ya no vamos a hablar de clasificaciones de escarabajos y otros insectos, en las que dos especies pueden distinguirse por cosas como la venación de las alas o por el número de púas en los genitales del macho. Estas pueden ser especies distintas,
pero hay que saber mucho y mirarlas muy de cerca para reconocerlo. Y quizás sería difícil ponernos de acuerdo con nuestros colegas en si las diferencias son lo suficientemente grandes como para considerarlas especies distintas. La palabra clave es considerar, y este es uno de los problemas. ¿Cuánta diferencia es suficiente diferencia para declarar algo una especie en vez de una variedad, por ejemplo? Es algo que no es completamente obvio. La vida no está dividida en cómodas cajitas para ser catalogadas en un museo, lo cual, por cierto, no invalida el trabajo de los conservadores que cuidan las colecciones. Todo lo contrario, lo hace todavía más heroico. Pero el hecho es que las especies no tienen una esencia especial, un criterio claro y universal que las distinga a las unas de las otras. A veces, como los pájaros que mudan el plumaje, o las lapas que cambian de forma dependiendo de dónde vivan, o las panteras que en realidad son leopardos, la misma especie tiene individuos con aspectos distintos. Otras, como en el caso de muchos insectos, de moluscos, de ranas y de otros organismos, distintas especies pueden ser prácticamente indistinguibles. A veces también puede pasar que varias poblaciones de organismos que viven en lugares distintos tengan aspectos distintos, pero no por ello podemos decir que sean especies separadas. Puede ser que simplemente varíen en cuestión de la geografía, y no tenemos una forma dura de saber cuándo son lo suficientemente distintas para separarlas. El ser humano es un ejemplo perfecto de esto. Si todos los seres humanos nos extinguiésemos menos los noruegos y los bosquimanos, un naturalista extraterrestre podría sentirse tentado de clasificarlos como especies cercanas pero diferentes. Pero si el mismo naturalista llegase sin extinción de por medio, vería que el aspecto de la gente varía gradualmente de un lugar a otro del planeta y que las poblaciones cercanas tienden a mezclarse libremente. Clasificaría entonces a los bosquimanos y a los noruegos correctamente como variedades geográficas, pero ni los bosquimanos ni los noruegos habrían cambiado, solo el contexto y la percepción de nuestro lineo alienígena. A medida que todos estos problemas se hacían más y más obvios, la comunidad científica empezó a buscar definiciones de especie que fuesen más objetivas, y al final se acabó popularizando lo que hoy conocemos como el concepto biológico de especie. Según esta definición, una especie es un grupo de poblaciones de organismos que pueden reproducirse entre ellos. Esto nos da un principio objetivo para saber si algo es una especie distinta o simplemente una variedad local de la misma especie. Si se pueden reproducir entre ellos y tener descendencia fértil, y lo hacen habitualmente, son una especie. Y si no pueden o normalmente no lo hacen, es que son especies distintas. De forma un poco más técnica, la especie sería un conjunto de poblaciones de individuos entre los cuales hay una transmisión consistente de genes. Volviendo al ejemplo de los humanos, los bosquimanos y noruegos de ambos sexos pueden reproducirse entre ellos. Sin embargo, esto puede no ocurrir demasiado a menudo porque están muy lejos. Pero los bosquimanos sí que se relacionan con las poblaciones cercanas, y estas con las cercanas, y estas con las cercanas, así hasta llegar a Noruega. Así que de forma indirecta, estas dos poblaciones están conectadas genéticamente y por tanto mantienen su coherencia dentro de la misma especie. Esta provisión de que haya reproducción habitual que resulte en flujo genético es importante para la definición, ya que hay muchas especies, en teoría distintas de organismos, que pueden reproducirse con mayor o menor éxito. En el episodio de los grandes felinos, por ejemplo, vimos que los leones y los tigres a veces se pueden reproducir en cautividad, dando lugar a lo que se conoce como ligres. No sabemos si estos híbridos son tan solo una curiosidad o si podrían resultar en una población distinta, pero sabemos que en la práctica no vemos mezcla entre ambas especies en la naturaleza. El mismo caso puede darse de muchas otras formas. Quizá dos especies de coral podrían reproducirse entre ellas, pero se diferencian en que unos liberan sus gametos en el agua en julio y los otros lo hacen en septiembre, así que en la práctica no coinciden. Dos especies de mariposa pueden ser técnicamente fértiles entre ellas, pero por lo que sea se han adaptado a alimentarse de flores distintas, así que aunque se aparearían si las pusiésemos juntas en cautividad, en la práctica esto ocurre muy poco. Esta definición de aislamiento reproductivo, como decíamos, es la más aceptada. Podemos distinguir dos especies porque no se reproducen entre ellas, ya sea porque físicamente no pueden aparearse, o porque no producen descendencia viable, o porque tienen formas de vida diferentes que los hacen coincidir poco, o directamente porque a las hembras o machos de una especie no les gusta juntarse con los machos o las hembras de la otra. Esta es una definición muy útil desde el punto de vista práctico, y correcta en la mayoría de los casos, pero tiene una serie de problemas, algunos de ellos muy instructivos. El primero es que aun en el caso de que esta definición representase una verdad absoluta sobre las especies, que no lo hace, no es útil para todo el mundo.
Los paleontólogos normalmente no pueden saber si dos organismos fósiles podían reproducirse entre ellos o no, o si lo hacían habitualmente. Así que en su caso los criterios basados en apariencia siguen siendo sus principales herramientas. Esta clasificación de especies basada en apareamiento es todavía más problemática para la gente que se dedica a estudiar cosas que no se aparean, cosas como células sin núcleo, bacterias y arqueas. En este tipo de casos, las distintas especies se suelen clasificar comparando sus secuencias de ADN y estableciendo un umbral a partir del cual se las considera diferentes, aunque en el fondo este es un caso similar al del parecido físico, claro. ¿Cuánta diferencia es suficiente diferencia como para determinar que algo es una especie distinta? Es un criterio arbitrario. No hay nada implícito en el universo que nos diga dónde acaba una especie y dónde empieza la siguiente. En el caso de bacterias y arqueas también se usan criterios ecológicos o bioquímicos. Incluso en estos organismos asexuales podemos en muchas ocasiones distinguir grupos claros de organismos adaptados a vivir en condiciones diferentes o con capacidades metabólicas distintas. Algo similar ocurre con la gente que se dedica a estudiar biología de la conservación, ecología o biodiversidad. Ellos entienden la especie de forma un poco más relajada, como poblaciones de individuos que viven en distintos lugares o que ocupan distintos nichos ecológicos. Aunque estas poblaciones se solapen en parte de su distribución geográfica y en los lugares en los que coinciden se reproduzcan entre ellas de vez en cuando o incluso de forma habitual, si en general ocupan regiones o hábitats separados o tienen estilos de vida distintos, se los puede considerar especies. Este tipo de definición más relajada es muy atractiva para los que somos partidarios del más o menos y soluciona algunos problemas que tiene el concepto biológico de especie. Y es que aunque la idea de tener un criterio duro como el de reproducción sea atractivo, en la práctica la hibridación entre especies en teoría diferentes es relativamente habitual. En biología hay un nombre para esto, introgresión, que es lo que ocurre cuando el material genético de una especie entra en la población de una distinta. Un ejemplo extremo es el de la hibridación entre la trucha degollada nativa de las montañas rocosas en Estados Unidos y la trucha arcoíris introducida, que lleva a que en algunos lugares todos los animales sean híbridos, extinguiendo en cierto modo la especie nativa. La introgresión o hibridación entre especies no es algo anecdótico. Ocurre en otros peces como salmón, ocurre en pájaros como patos, ocurre entre perros, lobos y chacales, y ocurre también en ranas. Y bueno, esto es solo en animales. En plantas, la hibridación entre especies es algo muy común y conocido. De hecho, el trigo que usamos todos los días para hacer pan deriva de un cruce con plantas no ya de otra especie, sino de otro género. El resumen de todo esto es que a los humanos nos encanta poner las cosas en cajas, pero que muchas veces el mundo natural se resiste. ¿Qué diferencia una colina de una montaña? ¿O un estanque de un lago? Podemos decir el tamaño, pero tendríamos que especificar dónde está el umbral. Al igual que en el caso del análisis genético de bacterias, no hay ningún límite natural. Quizá las convenciones en España dicen que una montaña es a partir de los 1000 metros, pero en Rusia dicen que es a partir de los 800, y no tenemos forma de demostrar cuál es el criterio válido entre esos dos. Pues con la biología pasa lo mismo, y los científicos que tienen formas de pensar distintas o que trabajan en disciplinas distintas tienen sus propios criterios para definir una especie. Y eso es lo que son, criterios arbitrarios para definir un continuo. Podemos ver este continuo si nos acostumbramos a pensar en la vida como un proceso y no como algo estático. Imaginemos algo que crezca y se divida constantemente, algo como un arbusto o como el micelio de un hongo. Es fácil para nosotros reconocerlo como un único objeto, porque lo estamos viendo entero, pero si fuésemos un ser de 2 dimensiones que viviese en una rodaja infinitamente fina de espacio, una rodaja que cortase a ese micelio transversalmente, no lo veríamos entero. Lo que veríamos en cambio serían los puntos en los que las ramificaciones atraviesan nuestro plano de existencia, nuestro diminuto universo rodaja, y las percibiríamos como objetos distintos. De la misma forma, la vida tiene 4 dimensiones. Crece, cambia y se divide en conjuntos de organismos que van divergiendo a medida que evolucionan y se adaptan a vivir de formas distintas, a sacar energía de formas y lugares diferentes. Cuando esto ocurre, empiezan a reproducirse entre ellos de forma menos frecuente, y esto a su vez los vuelve todavía más diferentes. Esto es un proceso gradual. Raramente hay un corte que diga, hasta aquí estos 2 grupos de organismos son variedades y a partir de aquí son especies. Lo que vemos nosotros es una foto fija del estado del proceso ahora mismo, y cada población de organismos que vemos está en un punto diferente en su camino hacia su diferenciación de otras.
Y al ser este un proceso lento, con tanto espacio para tonos de gris, y al ser la clasificación de especie tan fluida, es difícil observar en la actualidad qué es lo que está en proceso de separarse definitivamente en una especie propia. El otro problema es que las cosas que ya podemos identificar como especies sin lugar a dudas, llevan mucho tiempo diferenciándose en dos o más, así que ya no son especies jóvenes. El resultado de todo esto es que la especie más joven va a ser necesariamente algo un poco ambiguo, que podría acabar siendo su propia especie bien establecida, o que podría, en cambio, acabar reintegrándose a su población original. Pero bueno, ¿significa esto que la pregunta de cuál es la especie más joven no tiene respuesta? No, es una pregunta con respuesta. Pero debido a la naturaleza fluida de la vida no hay una respuesta absoluta, sino que tenemos que establecer nuestros criterios para responderla primero. Definir criterios es una cosa muy importante en ciencia, en la que se hila muy fino y se trata mucho con incertidumbres. Así que vamos a ello. Si nos atenemos a una definición un poco más relajada de especie y nos limitamos a animales observables y no a bacterias, nematodos o algún hongo perdido en la Antártida, la especie más joven que conocemos está creándose ante nuestros ojos en una población de pinzones en las Galápagos. En 1981, un macho de una especie de pinzón originaria del continente llegó a las islas y se emparejó con una hembra local. La descendencia de estos pinzones tiene cantos distintos y formas distintas de pico, características que estos animales usan para reconocer a sus parejas, así que se reproducen solamente los unos con los otros. En la actualidad hay unos 30 o 40 individuos de este linaje, muy endogámicos por supuesto después de varias generaciones reproduciéndose solo entre hermanos, y que teóricamente podrían en cualquier momento reintegrarse a la población local, o simplemente extinguirse, así que quizá podemos buscar algo un poquito mejor. Si queremos ser más estrictos, un buen ejemplo de especie reciente son los gusanos de la manzana en América, o para ser más exactos, las moscas que son sus adultos. Los manzanos fueron introducidos en América alrededor de 1800, y por aquel entonces algunos individuos de una especie de mosca que pone sus huevos en el fruto del espino decidieron en vez de ello empezar a ponerlos en las manzanas. Después de muchas generaciones, esta diferencia se mantiene. Hay una población que pone sus huevos en el fruto del espino y una población que pone sus huevos en las manzanas. Además, ambos grupos de insectos permanecen genéticamente separados, porque el fruto del espino y la manzana aparecen en momentos diferentes del año, así que las épocas de apareamiento de ambos tipos de mosca no se solapan. Según la definición relajada que estamos usando, estas dos poblaciones ya pueden considerarse especies distintas, y bueno, si quisiéramos ser un poco más estrictos, podríamos decir que están bien en camino. Que conste que sé que estas respuestas son poco satisfactorias. Son, como he dicho, muy limitadas. Entre que nuestra definición de especie no es muy clara y que no sabemos todo lo que está pasando en el mundo, probablemente estos dos ejemplos que he dado ahora son el resultado de una visión bastante limitada. Seguramente haya otros insectos que se han especiado recientemente al adaptarse a plantas distintas, o quizá como parásitos a animales distintos. Y si ampliamos la búsqueda a bacterias, hongos, protozoos y demás, seguro que hay muchos ejemplos de especiación reciente o incipiente que han pasado desapercibidos a nuestros ojos humanos. Si me entero de una respuesta mejor os la comunicaré. Entretanto ya sabéis que podéis escribirme si tenéis algunas otras preguntas sencillas que queráis que convierta en respuestas complicadas. Hasta la próxima pues, y espero que hayáis disfrutado el episodio.